Amén. Así que nada, hermanos, que el Señor les bendiga, la gracia y la paz del Señor sea con cada uno. Y a Dios damos gracias porque nos permite poder estar aquí. Sin Él no somos nada. Y sin Él no es posible, hermano, que nosotros podamos exponer su palabra. Necesitamos en todo momento de nuestro Dios. Así que nada, hermanos, para aprovechar bien el tiempo, como nos dijo el pastor Alejandro, vamos a la palabra en el libro de Hechos, Hechos 2:40. Hechos 2:40 al 42. Vamos a estar hablando de 3 versículos. Quiero serles muy honesto, hermano, y es que en realidad el sermón tenía que ir desde el 40 hasta el 47. Pero como sé, hermano, que hay buena relación entre Alejandro y yo le dije, Alejandro, tiene que haber una segunda parte, o sea que me tienes que invitar otra vez. Me tienes que invitar otra vez a predicar. Ya estás invitado. Así que, bueno, hermanos, estaremos hablando libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 40 al 42. Yo lo voy a leer de la versión de las Américas. Tal vez van a cambiar 2 o 3 palabras. Pero pueden seguir la palabra sin ningún problema. Versículo 40. Y con muchas otras palabras testificaban solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. En el 42, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Amén. Dios y Padre, mi Dios, te damos gracias por tu evangelio, damos gracias por tu palabra. Somos instrumentos en tus manos, mi Dios, y yo te quiero pedir, mi Dios, que permitas que tu evangelio sea expuesto, Señor, fielmente. Que no vaya palabra, Señor, de hombre, sino que en todo momento sea palabra tuya, mi Dios. Y quiero pedirte, Señor, que puedas usar este siervo inútil para tu gloria y para tu honra. Y prepara a tu pueblo, mi Dios, cada corazón, para que esta palabra pueda ser puesta, Señor, en obra. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. 3 versículos, vamos a estar entrando en cada uno de ellos, hermano, pero recordemos que lo que estamos aquí leyendo es una carta. Por lo tanto, hermano, yo no puedo venir y si le envío una carta a mi esposa no puede venir y decir, voy a comenzar a leer la carta desde la mitad. Si comienza a leer la carta desde la mitad y le digo, estoy triste por nuestra relación, automáticamente ella va a entrar en una depresión, porque sé que me ama, es mi esposa. Entonces es necesario que ella entienda desde el inicio y así pueda entender el por qué en la parte media van expuestas esas palabras. Y es que para nosotros entender qué es lo que está sucediendo, tenemos que leer Hechos 1, Hechos 2, pero debido al tiempo es imposible. Así que se lo voy a comprimir lo más que pueda. Y es que en Hechos 1, hermano, recordemos que justo en ese pasaje encontramos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y la última vista que tienen los apóstoles visibles entre ellos. Valga la redundancia. Es la última vez que ellos ven visiblemente, hermanos, y ellos pueden ver y tocar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que ocurre? Vienen 2 ángeles en el momento que Él está ascendiendo y les dice, hermanos, no os preocupéis porque estáis viendo hacia arriba. Así de la misma manera que Él ha subido, de esa misma manera volverá. Amén. Pero claro, son seres humanos. Y había una preocupación genuina en ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Recordemos que estaban siendo perseguidos. Entonces, si viene, hermano, y tu rey, salvador, justiciero, lo que tú quieras ponerle en esa palabra, viene y asciende y dice, yo me quedo viendo de izquierda y de derecha y yo, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Lo que pasa, hermano, es que aquí hay un papel muy importante y es que hay una promesa que es dada para su pueblo, para su iglesia. Y esa promesa, hermano, no se quedó en Hechos 2 solamente. Si nosotros vemos aún más, que redundamos en Hechos 2, que se los dejo de tarea para que lo hagan en casa, hermano. Hechos 2, del 1 al 13, la llenura del Espíritu Santo y el inicio de la iglesia. Amén. Y como les dije al inicio, si somos de esos hermanos que hemos salido de iglesias pentecostales, gloria a Dios por los hermanos pentecostales. Pero recordamos, llenura del Espíritu Santo, hablar lenguas, sanar enfermos, etcétera, 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 etcétera. Lenguas que ni tú ni yo entendemos. Mas, sin embargo, si nosotros vemos en un contexto, hermano, esas personas que escuchaban esas lenguas entendían lo que ellos estaban diciendo.
La obra del Espíritu Santo como morada en su iglesia comienza con un milagro y es el don de lengua sobre los judíos no extranjeros, porque recordemos que hay dos clases de judíos. Aunque era un solo judío, pero había judíos viviendo en Jerusalén, pero había judíos que venían, ¿por qué? Porque era la fiesta de Pentecostés. Entonces, millones de judíos por todas esas partes de esas tierras venían y en ese momento se reunían, hermanos, ¿y qué es lo que ocurre? Hubo un asombro que no solamente se quedó en eso, sino que el Espíritu Santo comenzó a hacer la obra en esos creyentes, pero no todos lo ven. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, aunque nosotros vemos que esas personas entendían lo que estaban haciendo, habían otras personas que decían, hey, estos están borrachos. Si leemos, dice, estas personas están hablando en la lengua de Capadocia, en la lengua romana, en la lengua, etcétera, 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 etcétera. Porque imagínate tú, hermano, tú eres de China, el otro hermano es de Rusia, el otro hermano es de Francia, el otro hermano de Portugal, y me escuchan hablar a mí, escuchan a mi esposa, escuchan a mi hermana Alejandro y dice, hey, pero si esta hermana es de Honduras, ¿cómo es posible que esta hermana que es de Honduras esté hablando en francés? ¿Cómo es posible que el hermano que es de Cuba esté hablando en chino? ¿Cómo es posible que este hermano que es de Honduras esté hablando en ruso? A veces no se me entiende, a pesar de hablar medio del castellano, pero no sé hablar ruso. Y es que el Espíritu Santo lo que estaba haciendo en ese momento es, mi evangelio debe de ser escuchado. Y si seguimos leyendo, hermano, a partir de Hechos 2, 14 al 39, comienza la primera exposición del Evangelio, el sermón de Pedro. Y es ahí donde vemos que el Evangelio es expuesto a través de la iglesia por primera vez, donde es expuesto de una manera excepcional y magistral por parte del apóstol Pedro, y donde era necesario hacer ver la incompetencia del hombre de buscar a Dios y cómo corre tras los deleites y placeres de este mundo, ofreciendo por parte de Dios el plan perfecto y necesario para la salvación de aquellos a quien Él ha escogido. Y es que déjame decirte una cosa, hermano, cuando el Evangelio es expuesto, hermano, automáticamente aquellos que son escogidos por el Señor, viene el Señor y los trae a mi alrededor. Por eso muchas veces ocurre, hermano, que tú estás con personas y comienzas, no, es que mira, tienes que arrepentirte de tus pecados porque tú eres un pecador que necesita de Cristo. Y esa persona le entra por aquí y le sale por allá. Y de repente te encuentras una persona que dice, tú le dices, necesitas arrepentirte de tus pecados. ¿Cómo lo hago? Dime, necesito arrepentirme de mis pecados. ¿Por qué? Porque es pueblo del Señor. Ni tú ni yo lo vamos a entender jamás. Porque quien hace la obra es el Espíritu Santo, no eres ni tú, ni absolutamente yo. El Espíritu Santo es quien hace que llamas a pecadores, hermano, y automáticamente el Señor cree. Esas personas que estaban ahí decían, ¿cómo estos pueden hablar? Y es que yo les entiendo, es porque en ellos el Espíritu Santo estaba obrando. Pero muchas veces, hermano, vas a exponer el Evangelio a muchas personas, ¿y qué van a hacer otros? Estos están borrachos, estos están locos. ¿Cómo tú me vas a venir a hablar a mí de Cristo? ¿Y dónde está Dios en este mundo tan injusto? ¿Dónde está Dios que hay niños que están muriendo de hambre, siendo asesinados, hay guerras? No entiendo. Porque es necesario que de la misma manera, hermano, que hay trigo también, es necesario que haya cizaña. Y si nosotros vemos en Hechos 2:23, hermanos, es a entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, hablando de Jesucristo, clavasteis en una cruz por manos de impíos. Eso le está diciendo Pedro a ese pueblo, hermano, que está siendo contrito en ese momento mediante el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le está llamando. No hay nada que se escape de las manos de nuestro Dios. Y no importa cuán difícil sea, hermano, la situación que a nuestros ojos pueda parecer. Él siempre tiene el control y a pesar de nuestras situaciones y dando a conocer esas palabras de Jesús, nadie me quita la vida, sino que yo mismo soy quien le entrego. Porque tú puedes decir, están esos soldados romanos, impíos, hermanos, y están esos fariseos vendiéndolos, impíos también. Mientras hay un Salvador, un Rey que no abre su boca, no se encontró ni un tan solo motivo por el cual crucificarlo. Sin embargo, lo crucificaron. Pero es cuando Jesús dice, ustedes no me quitan la vida, soy yo quien la estoy entregando. Porque es necesario. Pedro le dice, Señor, no te vayas, por favor, no vayas que te van a necesitar.
¿Y qué le dice? Si es que el diablo te está usando, vete de aquí, Satanás. ¿Y por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros mismos pretendemos tomar el rol de nuestras situaciones, cuando todo el plan perfecto del Señor va conforme a su voluntad, hermano. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Así que de la misma manera como nosotros vemos en Hechos 2:23, que dice que Él fue quien se entregó por el plan predeterminado y el previo conocimiento del Señor, a Dios no se le escapa nada. Y luego de ese sermón precioso de Pedro viene el resultado. Y ahora déjenme contarles una historia, hermano. No sé si les suena o les habrá sonado o lo conocieron en los 1800, a John Wesley, predicador, misionero, evangelista. No, el título es lo que le sobraba a John Wesley. Y una de las maneras, hermano, como él ejercitaba a su discípulo era que cuando lo enviaba a predicar un sermón le hacía dos preguntas. Y la primera pregunta es: ¿se convirtieron al Señor? Porque claro, es necesario, hermano, preguntar: ¿qué tal? Yo, por ejemplo, tengo que dar razón a mi pastor. Si yo pertenezco a una congregación, a una iglesia, al cuerpo de Cristo, hermano, Dios ha puesto a personas para que nos pastoreen. Amén. Que nos pastoreen, no que nos gobiernen. Pero yo tengo que dar cuentas. Ahora, de la misma manera, y podemos verlo como una pregunta trampa. Cuando John Wesley hacía esa pregunta, venía y si le decía que no pasaba nada. No es que estaba haciendo malas cosas. Pero la segunda pregunta era: ¿y alguien se molestó por el sermón? Y es que cuando el Evangelio es expuesto, hermano, algo debe suceder en la vida de aquel que escucha el Evangelio. O te arrepientes, o por ser tan vanaglorioso y tu propio ego aguantarte, te enfadas. ¿Cómo yo voy a ser un pecador? Si mírame, yo dono a la caridad, cada vez que me encuentro una persona fuera del supermercado, toma, yo no le hago daño a nadie, yo no aquí, y te autojuzgas tú mismo diciendo: no, yo soy un santo, porque dice esto, y es mentira. Todas son obras, hermanos, de basura. La única obra que vale ante los ojos de Dios es la obra de Jesucristo. Es la única. No había nada capaz en Pedro, humanamente hablando, para que lo que él hablara trastornara y transformara la vida de esas personas. Pero lo que en él moraba era lo que capacitó e hizo que esas personas necesitaran de un Salvador y se acercaran al arrepentimiento de fe. Y ahora, hermanos, aquí es donde entramos ya en profundidad en el sermón. Y así que si ustedes tienen donde apuntar, un boli, sería un boli, y una hoja sería lo esencial. Si no, creo que lo están grabando y se puede pasar a los hermanos, ¿no? Bueno, hablaremos de 3 puntos, hermano, y donde vamos a abordar nuestros 3 pasajes. Punto número 1 será, lo hemos titulado Salvos de una generación perversa. Punto número 2, una fe expuesta públicamente. Y punto número 3, una iglesia en constante crecimiento. No dije el tema, perdón, se me había olvidado. Y como tema, salvación en medio de una generación perversa. Punto número 1 y el versículo 40, hermanos, salvos de una generación perversa. Volvemos a leerlo, Hechos 2:40. Y con muchas otras palabras testificaban solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y es que el Evangelio, al ser expuesto, debe de ir en todo momento en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que Él reciba toda gloria y el hombre no tenga escapatoria alguna de su pecado, excepto si hay arrepentimiento y fe en Cristo. Lo esencial del Evangelio, hermano, si yo te pregunto a ti, ¿qué significa Evangelio? Alguien, hermano, usted no me responde ni Larisa ni mi esposa. Alguien, hermano, me puede decir qué significa Evangelio. Buenas nuevas de salvación. Amén. Pero déjame decirte una cosa, hermano, y es que para que haya una buena noticia tiene que haber una mala noticia. Y es que como resultado de esa buena noticia, la mala noticia fue, como dijo Pedro: ustedes crucificaron a Cristo.
Por lo tanto, alguien tuvo que morir para que tú y yo podamos llegar a los pies del Salvador, podamos tener acceso a Dios. Y es que, amado hermano, a veces pasamos tan desapercibidos y pasamos tan rápido las Escrituras. Y en todo momento veníamos hablando con mi esposa en el camino, toda la Biblia, hermano, está pero desbordada de Cristo. Hermano, donde tú, al libro que tú quieras ir, hermano, Cristo, 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 Cristo. A donde quieras, hermano. Y es que la mirada, hermano, no tiene que estar puesta en estos hombres de aquí. Tiene que estar puesta en Cristo. Pero ojo, eso no nos lleva a nosotros a no vivir una vida santa delante de Dios. Recordemos, hermano, que nosotros debemos de ser imitadores de Cristo para que el hermanito que está ahí a tu derecha y a tu izquierda pueda ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Hechos 2:36 ahí mismo, no hace falta cambiar, hermano. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Salvador, Cristo. Y Romanos 3:10 y el 18, hermano, me encanta. Romanos 3, del 10 al 18 dice su palabra, y esto era lo que nosotros éramos en Cristo. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. 16. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y eso es lo que nosotros éramos, tú y yo, sin el Señor. Hermanos, si hay algo bueno en nosotros, es Cristo. Hermanos, si en ti se refleja algo, alguna pequeña pureza, hermano, estás equivocado. Porque lo que tiene que ser reflejado es Cristo en nosotros. De eso se trata el Evangelio. Sin exponer el pecado, nuestra necesidad de un Salvador, es imposible un llamamiento. Y nuestra necesidad de un Salvador es imposible un llamamiento con resultado. Ya que no puede ser nosotros mismos los reyes y al mismo tiempo decir que Jesús es nuestro rey. Y hermanos, me encanta porque en muchas ocasiones tú le preguntas a muchos cristianos y le dices, hermano, ¿tú eres creyente? Amén. ¿Quién es tu rey? Jesús. El domingo nada más. Porque de lunes a sábado, hermano, traemos la canción, pero yo sigo siendo el rey. El domingo es mi rey. De lunes a sábado yo sigo siendo el rey. Es imposible. Te estás autoengañando. La persona que dice eso, hermano, automáticamente está diciendo, en ningún momento Cristo es mi rey. Vengo a calmar mi conciencia aquí los domingos y le doy la paz del Señor a los hermanos, estrechando la mano y un fuerte abrazo porque hay que tener coinonía. Pero si de lunes a sábado te revuelcas, hermano, en el lodo con el pecado, automáticamente tú no eres un creyente. Y es lo que la Biblia en todo momento nos hace ver. Por eso nos dice, no hay justo, es que no hay ni uno. Solo nuestro Salvador. Debemos creer que el Espíritu Santo es quien abre el corazón para poder descansar en Cristo. Juan 3, del 5 al 8. Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mi hermano, tú, muchas veces, y más aquí en Bilbao, viene un viento. Cuando vivíamos en San Sebastián, yo mi esposa la tenía que llevarte en la mano porque si no se la llevaba, salía allá por la playa de la Concha. Y tal vez estábamos por Irún, no sé si conocen la distancia. Pero un viento, hermano, que de repente te venía así, y de repente para allá, y de repente te empujaba, y si vas en el coche vas sintiendo cómo se mueve. Y de la misma manera, Jesús toma ese ejemplo y nos hace ver, no importa de dónde venga, hacia dónde va,
por dónde entra, por dónde sale, pero así de la misma manera es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que mis amados hermanos, cuando la palabra se nos dice, vuelvo a leer en el versículo 40, que con muchas otras palabras testificamos solemnemente, recordemos que esta es una continuación de lo que venía hablando. Así que la exhortación es, a pesar, hermano, de que esta generación es hiper perversa, ya no hay color por nada. Yo honestamente no me gusta el verano para nada, y no por el calor, sino que muchas veces tú sales a la calle, hermano, y tienes que ir viendo, ya ni sabes para dónde. Mujeres vestidas de una manera indebida, hombres vestidos de una manera indebida, y sobre todo la carne que llama y te dice vamos a terrazas y emborrachémonos y esto y nos rebelamos y aquí y allá. Pero por eso es necesario que nosotros expongamos el Evangelio fielmente. No vivamos conforme a nosotros creemos que debemos de vivir, vivamos conforme al Evangelio que predicamos. Amén. Continuamos, punto número 2. Una fe expuesta públicamente, versículo 41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 almas. En una época donde era normal, hermano, que si creías en Cristo, públicamente dabas una respuesta hacia esa fe, bautizándote en agua, y a pesar de que ello te costara la vida, su fe hacía que Jesús fuera lo único que importara para esos creyentes. Vuelvo y te digo, leemos las Escrituras y decimos, qué bonito, los hermanos creyeron en Jesús y automáticamente se bautizaron. ¿Saben lo que eso le costaba a esos hermanos desde el primer siglo? Hermano, si tú hacías eso, tú decías automáticamente, el rey ya no es Herodes, ya no es Nerón, ya no es el que tú quieras. El rey ahora es Cristo. Ese es mi rey. Y el egocentrismo de esos reyes romanos, los emperadores, que tuvieses otro rey. Que no fue por eso que dijeron en muchas ocasiones a Jesús. Y hasta él en una ocasión le hacen la falsa pregunta y le dicen, Jesús, una cosa. ¿Y cuando toca pagar impuestos? ¿Qué hacemos? Y Jesús magistralmente dice, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y es que aunque no se pueda dar una completa contundencia del número total de esas almas que confesaron a Cristo como Señor y Salvador, sí podemos hablar de que es un buen número de creyentes. Recordemos que en el tiempo que es escrito ese pasaje varía mucho la cantidad. Podemos ver 3,000, otros te dicen 3,000 más esposa, otros te dicen 3,000 más esposa más hijos. No podemos, conciencia cierta, decir cuánto es el número de esas personas. Aunque eso sí, hermano, no podemos contar eso, pero sí también podemos contar que también había otros que no creyeron en el Evangelio, ya que podemos hablar de 1,000,000 de personas o más para la fiesta de Pentecostés. Y es que cuando era la fiesta de Pentecostés, volvemos y repetimos, venían personas de todas las partes del mundo. Vivimos en Pamplona, ¿saben lo que es San Fermín? Que si no es la primera, será la segunda, la fiesta más grande de España, en Pamplona. Los toros, blanco y rojo, vestidos. Bueno, Pamplona tiene alrededor de unos 300,000 habitantes. Cuando es San Fermín, llega casi a los 2,000,000. Ahora imagínate tú, hermano, expones el Evangelio a casi 1,000,000 de personas, o 1,000,000 de personas, pero de ese 1,000,000, nosotros decimos, wow, 3,000, qué montón. No. Saca la comparación. Ni el 1%. No llega ni el 1%. Y se añadieron aquel día como 3,000.
Hechos de los Apóstoles 2:41 nos hace ver esa parte, y es que el problema es que hoy en día las prisas por llenar las iglesias de personas nos lleva a actuar conforme a nuestras emociones y sentimientos, y no con la palabra. Esperamos tener más de 3,000 y bautizamos a cualquiera con tal de llegar al 1,000,000, y permitimos que puedan entrar cabras y descuidamos a las ovejas. Mira, mi hermano, vuelvo y perdón por estar redundando tanto, pero es que yo mismo me tengo que dar como ejemplo. Yo estaba en una iglesia, hermano, que automáticamente tú llegabas a esa iglesia y sí o sí te tenías que bautizar. Daba igual tu vida. Recibías el estudio, medio estudio, hermano, te tengo que hablar así. Pero eso sí, cuando es el día de bautismo, tienes que estar ahí presente. Da igual si viene Petrona, Juana, Plutarco, que tú quieras. Da igual. Y si en esa iglesia, hermano, había menos de 10 personas bautizándose en un solo bautismo, era un fracaso. Daba igual tu vida, daba igual como tú eras. Eso sí, el domingo con falda, con el velo, sin maquillaje. Cuidado las mujeres con pantalones. Y los hombres que lleguen sin traje. Eso era lo único que importaba para ser bautizado. Y es que las iglesias hoy se apresuran tanto al bautismo, hermano. En el primer siglo era tu vida. Hoy en día es como te veas por fuera. Y encontramos megas iglesias que a cualquiera le llaman miembro. Y le dice, sí, este es el pastor de jóvenes. Adulterio, fornicación, borrachera, envidia, engaño, mentira. Ponle lo que tú quieras, hermano. Ojo con esto. Esto es muy importante. Una persona que es creyente no es una persona que no peca. Una persona que es creyente es aquel que intenta no vivir en pecado. Porque pecar, pecamos. Amén. Su palabra dice que si nosotros decimos que no hay pecado en nosotros, le llamamos mentiroso a él. Dios no puede ser mentiroso. Nosotros ahí estamos siendo mentirosos. El problema está en cuando nos arrastramos en el pecado y decimos, nadie me va a descubrir, por lo tanto yo sigo y me revuelvo como cerdo, hermano, en el pecado y vivo como yo quiera. Ahora, de la misma manera, hermano, no nos apresuremos, cuidemos la iglesia. Dios nos ha puesto, hermano, en esto. Es una bendición tener una iglesia local. En Semana Santa visitamos una iglesia en Girona y le llamamos iglesia porque es una persona nada más, pero es que ella es iglesia. Es una hermana que no tiene con quién congregarse. Mira, hermana, a veces nos preocupamos y decimos, hermano, solo hay 20, solo hay 15. Hermano, es para Dios la gloria. ¿Que acaso Elías no le dijo, Señor, estoy yo solo? Y que le dijo, no, tú no estás solo, yo le he guardado un remanente. Ese es pueblo de Dios. No llamemos apresuradamente iglesia cualquiera. Cuidemos lo que el Señor ha depositado en nuestra mano. La iglesia local es una bendición. Cuidemos, no bauticemos apresuradamente. Y de la misma manera, iglesia, comprométete con el Señor. No es con el pastor Alejandro. No es con el pastor de Pamplona. Es con el Señor. Recuerda que Él viene por una novia santa, justa, apartada. Hermano, tú ya no vives para este mundo, aunque estés en él. Y de la misma manera encontramos iglesias, hermano, que están llenas en cantidad de personas. Llenísimas, rebosadas. Hay una iglesia, yo no le puedo juzgar a esa iglesia, no le conozco. Pero hay una iglesia en Pamplona de más de 1,000 miembros. Un pastor, tú me dices que con un pastor puede ser de bendición para 1,000 personas. No, algo anda mal. Porque tienes 1,000 personas que te llenan asientos. Pero en el momento del cielo, ¿cuántas llegarán? Cuando llegue ya nuestro Señor. Y le dirán, Señor, pero ¿cómo es posible si yo profeticé? Yo hablé de tu nombre y yo dije a todos, Cristo les ama. Cuando eran pecadores, y dice que Dios está irado contra los pecadores. Y en aquel momento el Señor les dirá, apartados de mí, yo no te conocí. Tú escuchaste de mí, pero yo a ti no te conocí. Hermano, hay una diferencia enorme entre conocer de Dios y conocer a Dios. Conozcamos a Dios.
No solo de oídas que había oído, ahora mis ojos te pueden ver, como dijo Job. De la misma manera nosotros vivamos así. Así que cuando esas personas llegaron, hermano, y dijeron, ya no vivo yo para mí, ahora me bautizo. ¡Wow! Y de la misma manera, vuelvo a decirles, lo leemos tan apresurado. Y a esos hermanos, luego lo seguiremos viendo en el libro de Hechos, si lo siguen leyendo en sus casas, o si ya lo han estudiado. Precioso libro. ¿Cuál fue la gran comisión? Ir y prediquen el Evangelio. ¿Y dónde van a comenzar? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, ellos comenzaron a predicar el Evangelio en Jerusalén. ¿Y cuál fue la causa de ello? Persecución. Y es que la persecución fue lo que hizo que la gran comisión se cumpliera. Porque cuando lo comenzaron a perseguir en Jerusalén, ellos llegaron a Judea. Cuando los persiguieron a Judea, llegaron a Samaria. Y cuando los persiguieron a Samaria, hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos, de Honduras, de Perú, no conozco la nacionalidad de todos, de Nicaragua, porque el Evangelio llegó hasta eso último de la tierra. Así de la misma manera, hermano, cuidemos de nuestras iglesias y prediquemos fielmente el Evangelio. Hoy en día, las prisas por llenar las iglesias de personas nos llevan a actuar conforme a esas emociones. Las iglesias están llenas de cualquier cosa, menos de miembros fieles. Y eso ha causado no solo divisiones por las maneras de llevar la liturgia, sino que una gran división por doctrina, permitiendo pastorado femenino, por ejemplo, diezmos obligatorios, adulterio, porque yo puedo vivir con la mujer que yo quiera, LGTBI, Q+, Ultra, Pro Max. Y vemos iglesias metodistas donde ya el obispo es gay. Un desastre. Porque permitimos que cualquiera sea llamado iglesia. Por eso la iglesia debe ser columna y sostén de la verdad. Como Pablo decía a Timoteo. Columna y sostén de la verdad. Así que vamos al punto 3, hermano. Vamos bien, creo. Sí. Sí. Bueno. Punto número 3, una iglesia en constante crecimiento. Versículo 42. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Y es que la bendición que nosotros tenemos, hermano, de que, por ejemplo, yo pueda venir de la iglesia de Pamplona, ustedes sean de la iglesia de Bilbao, la iglesia en Girona, donde tú quieras, es que a pesar de que nosotros variamos en la liturgia eclesial, o sea, en lo que estamos haciendo ahora, da igual, hermano, si primero la alabanza, si luego la ofrenda, si es la oración, da igual. Eso da completamente igual. Eso fue instrucción de los hombres. Así te lo tengo que decir. Nosotros vemos ahora en este versículo dónde está la alabanza. ¿Dónde está el recoger la ofrenda? Una constante en la vida de esos creyentes será su crecimiento por Dios y para la iglesia. Este versículo nos permite poder ver cómo es esencial ese crecimiento en 4 pilares que deben permanecer hoy en nuestras congregaciones. Y es que a pesar de que podemos variar en esas cosas, hermano, lo que ya he mencionado, hay 4 cosas que sí la iglesia no puede variar. Y de esas 4, las hemos leído en los versículos, los doy para que los apunten: enseñanza de los apóstoles, comunión, partimiento del pan y oración. Así que como primer pilar, enseñanza de los apóstoles. La enseñanza dentro de la liturgia, lo que estamos haciendo ahora mismo, debe ocupar por lo general lo primario y lo primordial. Por eso es el orden. Cuando un judío escribe, presta mucha atención. Presta muchísima atención. Si tú ves un orden en la escritura, hermano, no es en vano. Al contrario. Si primero Lucas, porque es quien redacta la carta de Hechos, hace ver que lo primero debe ser la enseñanza, es porque es lo primordial. Pero
que sea lo esencial, no podemos permitir que se nos enseñe de cualquier manera y que se nos enseñe cualquier cosa. Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto está hablando de la iglesia en Berea. La iglesia de Berea llega a Pablo y le dice: hey, yo les traigo al único verdadero Señor Jesucristo. Amén. Mira, yo sé esto. A ver, espera, Pablo, déjame un momento. Es verdad. Hermano, si yo te estoy dando este sermón, espero que tú cuando llegas a tu casa vengas y digas: voy a ver si lo que está diciendo el hermano es cierto. Porque en muchas ocasiones entra aquí, hermano, por este oído y ahí se quedó. Porque no te puedo decir que salió. Por eso es que hay un montón de iglesias llenas de cualquier cosa. Iglesias. Y es que, hermano, yo te puedo predicar a un Cristo, pero es que la otra iglesia te predica otro Cristo, otra iglesia te predica otro Cristo, y al final, si la iglesia no escudriña las escrituras, no vamos a saber si lo que me dijo Carlos, si lo que me dijo Marcos, si lo que me dijo Lucas es verdad. Por eso yo tengo que prepararme con la palabra. Hermano, la palabra no es para tenerla en el Salmo 91 abierto en la casa y aquí no va a entrar ningún demonio. ¿Quién te ha dicho eso? Hermano, si es que el que está viviendo en esa casa y no conforme a la palabra, el demonio eres tú. Lo usamos como un escudo, hermano, de protección, y en el Salmo 91 nada me va a pasar. No. Hermano, si yo automáticamente escudriño la palabra, yo sé cómo poder vivir en este mundo perverso. Segunda de Timoteo 4:2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. O doctrina, como dice la Reina Valera. Y es que, hermano, si yo tengo la palabra tengo que predicarla. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate tú que Dios te ha permitido que tú tengas la cura contra el cáncer y automáticamente digas: no, esto es para mí y me da igual que los demás padezcan de cáncer y se vayan a morir. De la misma manera, hermano, si el evangelio que abrió tus ojos te llevó a Cristo en arrepentimiento y fe, y puedes ser libre de tus pecados, hermano, y decir: ya no hay justo ni un uno, pero yo delante de Dios soy justo por Cristo. De la misma manera, ese evangelio tiene que ser expuesto a los demás a través de ti. No te puedes quedar con eso. El antídoto, hermano, para la cura contra el cáncer, tú lo tienes que brindar. El antídoto para la cura contra el pecado, tú tienes que darlo a los demás. Amén. Y por eso Pablo insta a Timoteo y le dice: en todo tiempo y fuera de tiempo. Vas en el autobús, hermano. Yo no sé cómo tú lo haces, porque también tengo que ser consciente y muchas veces da vergüenza. Porque en verdad hay días que, hermano, hay días que yo estoy para predicarle al mundo y al mundo. Pero hay días que no. Allá el autobús se le llama Villavesa. No sé por qué. Pero si tú vas en el autobús, si tú vas en la Villavesa, hermano, ese es el momento escogido para predicar el evangelio. Y no es que te vas a parar como en Latinoamérica suele ser, ¿no? Con un micrófono y un parlante al lado: ¡arrepiéntate, hijo del diablo! No. Una de las prácticas más, vamos a decirlo fácil, hermano, es que lleva tu palabra, ¿no? Lleva la Biblia a donde tú vayas y comienza a leerla. Yo te aseguro que más de uno, hermano, te va a preguntar: ¿qué es eso que estás leyendo? Porque ya me ha pasado. Y de la misma manera en el trabajo, de la misma manera en los estudios, si estás estudiando, en todo tiempo, hermano, predica el evangelio. Lucas 24, 46 al 47. Lucas 24, 46 al 47. Perdón, hermanos. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día,
y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, como lo habíamos visto antes. No hace falta que lo busque, se lo leo yo, pero sí que lo anote para luego poder corregirlo. Primera de Corintios 2, del 1 al 2. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamamos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto Jesucristo y este crucificado. Hermano, yo te puedo traer un compendio teológico aquí de todo lo que tú deberías de saber. Calvinismo, las 5 solas, hermano. Yo te puedo traer lo que tú quieras. Y te puedo traer los cánones de Dort, hermano. Te puedo traer la confesión de Londres, la confesión de Westminster y lo que tú quieras. No lo veo así. No estoy diciendo con ello que está mal el estudiar. Debemos estudiar. Debemos saber qué es lo que creemos. Y sobre todo debemos saber qué es lo que creyó la iglesia en el primer siglo para no ser engañados. Por eso surgen tantas ramas. Y por eso tenemos pentecostales, neopentecostales, tenemos bautistas de tal, luego tenemos y tantas. Pero yo debo de irme a qué es lo que creyó la iglesia en el primer siglo. Amén. Pero una cosa sí dijo Pablo, y una cosa dijo Cristo en Lucas: debe de ser predicado el Evangelio para el perdón de los pecados, para que puedan llegar al arrepentimiento. Pablo les dijo: yo no fui a ustedes con las doctrinas del calvinismo, yo no fui con los cánones de tal, yo fui solamente con una cosa, y es que me propuse entre vosotros proclamar a Jesucristo y a este crucificado, nada más. Nos preocupamos tanto por llenarnos, hermanos, de sabiduría, conocimiento. Pero en el momento de exponer el Evangelio, te has llenado tanto de tantas cosas, hermano, que no está mal. Yo no estoy diciendo eso. Al contrario, si puedes hacerlo, amén. Y entra en un seminario y aprende, amén. Pero procura, hermano, predicar a Cristo en todo momento. Y esta es la esencia de la predicación, y luego lo demás será un acompañamiento. Pilar número 2, hermano. Ya estamos casi acabando. Queda más o menos 1 hora y media. Comunión. La comunión es el instrumento para que el creyente pueda crecer en el fruto del Espíritu. Frutos, no frutos. Un solo fruto. No hay otra manera en la cual nosotros podamos ejercitar el crecimiento tanto fraternal como personal. La koinonía es básica en el creyente. No es posible aumentar el amor si no permitimos estrechar relaciones con la iglesia. No le voy a hacer entrar, hermano, en un momento incómodo. Pregúntate a ti mismo: ¿amas al hermano que tienes detrás de ti? ¿Le has preguntado al hermano de la izquierda si es tu esposo o tu esposa? Espero que sí, porque he visto ahí el hermano. No, pero ¿te has preguntado al hermano y te has acercado? Hermano, ¿cómo estás? ¿Hay algo por lo que podamos orar? Hermano, ¿qué tal tu semana? Hermano, ¿quedamos para estudiar la Escritura y tomarnos un café? Si nosotros leemos en Juan 13, no lo voy a leer por temas de tiempo, podemos encontrar la comunión que Jesús tenía con sus discípulos. Y amado hermano, es imposible que el fruto del Espíritu pueda aumentar el ejercicio nuestro si no hay relación en nosotros. ¿Cómo yo puedo decir que tengo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, si yo no aprendo a estar con mis hermanos? ¿Cómo puedo yo tener paz, hermano, si no sé, por ejemplo, por lo que puede estar pasando el hermano, y lloramos y automáticamente la paz del Señor viene a nosotros? Perdón. Ahora, ¿cómo yo puedo ejercitar el dominio propio si viene y se me acerca un hermano y me grita y me dice: esto, hermanos, que tú aquí, allá? Porque eso vas a encontrar en la iglesia. Filipenses nos habla: ruego a Eubobia y Síntica que por favor puedan solucionar sus problemas. Está en la Escritura, hermano, y es que en la fricción es donde nosotros vamos a crecer en ese fruto. Es un solo fruto, con mucha variante. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Porque no puede haber un poco más de uno y menos del otro. No.
Hermanos, si una semilla sembrada, la semilla solo va a germinar para un solo sitio, luego va a brindar esos frutos. De la misma manera es el fruto del Espíritu Santo. Así que vamos al siguiente pilar. Partimiento del pan. La cena del Señor es la memoria de una sangre derramada para el perdón de pecados, un cuerpo molido por nuestras transgresiones y una muerte injusta, pero justísima delante de Dios. Esto es algo que tampoco debemos llevar a la ligera en nuestras iglesias. ¿Puedo preguntar? ¿Toman la cena del Señor? ¿Qué día los toman? Primer domingo del mes. Amén. Primera de Corintios 11, 27, 29. Les voy a dar 10 segunditos para que puedan buscarlo, hermanos. Primera de Corintios 11, 27 al 29. Dice su palabra. Esto viene después de que Pablo instruye cómo debe ser tomada la Santa Cena. Y dice su palabra, versículo 27, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. 28, por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Te voy a explicar lo que estaba aconteciendo en ese momento y lo explicamos el domingo anterior en la iglesia también. Llegaban los hermanos. Imagínate tú, hermano, el próximo domingo es la cena del Señor. Y viene Alejandro y dice, bueno, yo preparo todo y todo con la risa, lo tienen ya todo preparado para los hermanitos, pero Alejandro repentinamente le da hambre. Y Alejandro llevó un pollo enorme. Alejandro es grande. Me dio pollo tranquilamente, ¿no, Alejandro? Uno entero es. Y Alejandro comienza a comer y deja una cuarta parte del pollo para todos ustedes, mi hermano. Pero ¿qué pasa? Viene luego el hermano y dice, yo llegué antes, hermano, que los demás, y me como la cuarta parte del pollo. Y hermano, yo soy honesto, yo tengo un problema, soy un poco impuntual. No sé dominar el tiempo. No sé dominar, a veces yo comparto con mis hermanos y es que tal vez lo que me toma hacer 15 días, un día lo hice bien, de 15 días, 15 minutos, un día me salió bien y al siguiente día vuelvo a hacer lo mismo durante esos 15 minutos y no sé por qué me tardé, no tengo idea. Bueno, pues imagínate tú que yo vengo, como soy el último hermano, vengo y solamente los huesos. Me toca chupar los huesitos de los hermanos que han sobrado. Pues eso es lo que hacía la iglesia en Corintio. La iglesia en Corintio lo que hacía era, venía, comía, y automáticamente les daba igual, hermano, y era para su propio llenar, y no compartían la cena del Señor. Y lo que hacían era, cogían la copa de vino y les daba completamente igual. ¿Qué instituyó el Señor en la cena del Señor? Valga la redundancia. ¿No partió el pan debidamente a cada uno y dio de la misma manera la copa de vino? Pues eso es lo que acontecía. Pues de la misma manera nosotros, hermano. Venimos a la cena del Señor y venimos con los pecados, hermano, y da igual de la manera que hemos vivido durante la semana y comemos indebidamente la cena del Señor. Y me da igual si estoy en pleito con mis hermanos. Me da absolutamente igual. El hermano me va a tener que pedir perdón a mí. Porque yo fui el herido, no fui él. A mí me habló mal. Y yo como soy la niña de los ojos del Señor. No. Y vemos en las iglesias, hermanos, de la misma manera. La iglesia ha pisoteado la cena del Señor. Hermano, es memoria del Señor, de una sangre derramada, de un cuerpo, hermano, molido. Y por tus pecados y por mis pecados. Y la tomamos de cualquier manera y a la ligera. Y da igual. Hay iglesias, hermano, que tú preguntas, ¿y es necesario estar bautizado? No, venga. Toma. En Honduras fue una iglesia grande, 1200 miembros más o menos. Ahora imagínate tú cómo controlas eso.
Y venían, y yo, hermano, recién llegado al Evangelio, y venga a beber, a beber, a beber. Y a comer pan, a comer pan, a comer pan. Por eso, hermano, cuando nosotros hacemos memoria de eso, hacemos memoria de la muerte del Señor. Por lo tanto, tengamos en conciencia que eso lo estamos haciendo para Dios. Pero si lo hacemos de una manera incorrecta, acarreamos juicio para nosotros. Pilar número 4, hermano, y ya con esto acabamos, la oración. Nuestra fortaleza en oración, el hablar con el Creador, nuestra necesidad de Él y nuestra comunión en oración con nuestros hermanos, es lo que nos hace crecer fuertes como iglesia. Si nosotros no oramos por nosotros mismos, hermano, va a ser imposible que podamos crecer de una manera fraternal también. El martes que tenemos nosotros la oración en Pamplona, se dice, hermanos, hay peticiones. A veces falta tiempo para hablar de todas las peticiones que tenemos. Pero ahí es donde yo me entero y digo, ay, mira, el hermano estaba pasando por esto y yo no lo sabía. Claro, si no te acercas, ¿cómo te vas a enterar? Si no oras por el hermano, ¿cómo te vas a enterar? Santiago 5, del 13 al 16. ¿Sufre alguno entre vosotros? Ya la oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanza. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Puede lograr mucho, pero en este contexto. No es que yo voy a orar para que me den un Ferrari. No. Yo voy a orar para que me den una casa a orilla de playa. En este contexto, que si alguno está sufriendo, que pueda tener que haga oraciones, que si alguno está alegre, que cante alabanza. Ese es el contexto donde puede lograr mucho la oración. Así que ejercítate como iglesia. Ora, hermano, oren los unos por los otros. Les dejo una tarea y le voy a preguntar el siguiente fin de semana a Alejandro y a Larisa: ¿han orado los hermanos los unos por los otros? ¿Se conocen las peticiones? Es la necesidad que tenemos como iglesia para poder crecer, hermano. Nuestros hermanos del primer siglo nos permitieron conocer cómo aprender a vivir en medio de una generación perversa, pero sobre todo nos ayudaron a reconocer nuestra necesidad de Cristo y los pecadores que somos. Hermanos, estos son 3 versículos donde hemos leído cómo la iglesia se ejercita para crecer como iglesia a pesar de esta generación perversa, a pesar de lo que hay aquí alrededor. Así que no es en vano lo que está escrito ahí, es para tu crecimiento como iglesia y para que nosotros podamos ser bendecidos mutuamente. Lo esencial en toda la escritura es que reconozcas tu pecado y que te acerques a Dios en arrepentimiento y fe para el perdón de pecados. Así que corre a Cristo si aún no has hecho la carrera. Corre a Cristo, que todavía puede ser hallado. Y mañana no esperes nada, porque no sabemos si hay salvación. Hoy sí hay salvación. Hoy sí hay. Así que espero, hermano, que podamos haber aprendido algo. Y es que lo que nosotros tenemos aquí son tesoros. Y sepamos cómo cuidar, porque la iglesia es columna y sostén de la verdad. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que haya sido bendición. Muchas gracias, Ale. Bendición.